Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Confirmen, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha muy bien. Confirmen si me escuchan. Bueno, buenas noches, que tengan todos una feliz noche. Reciban un cordial saludo de parte de CIEC Educación Continua. Quien les habla, Luis Gómez. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar de BPH en pacientes no embarazadas y embarazadas. Les quiero hacer referencia a una cita. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. CIEC, el Centro Integral de Educación Continua, se consolida en el año 2018 en Ecuador como una institución de capacitación continua con una filosofía de innovación, compromiso y calidad de los distintos cursos, diplomados y webinars los cuales ofertamos. CIEP tiene convenios con países como Chile, México, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela. Actualmente contamos con una sucursal en Venezuela, los cuales nos tiene muy contentos. Nuestra misión es potenciar todas y cada una de las habilidades y competencias de cada profesional y estudiante. Ahora bien, conversemos un poco de quién es el exponente de este webinar, el doctor Ardil Changuir, quien es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Ha recibido prestigiosos reconocimientos como Magna Cum Laude de una de las universidades más prestigiosas del país, como lo es la Rómulo Gallegos. Por otro lado, también el segundo lugar de gineco-obstetricia por el trabajo de evolución del trabajo de parto de ultrasonido. El doctor Changuir actualmente es adjunto del Servicio de Ginecología del Hospital Central de Maracay. Sin más que decir, ahora le daré el pase al doctor Changuir. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, dentro de esa grandiosa presentación, me toca presentarme a mí. Soy el doctor Abdil Changuir, médico cirujano general, egresado de la Universidad Rómulo Gallegos, acá en Venezuela, y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Carabobo, de Aragua, que cursé en el Instituto Hospital Central de Maracay. ¿Okay? Sean todos bienvenidos a este webinar que tiene como propósito principal hablar entonces
acerca del VPH en pacientes embarazadas y no embarazadas. Permítanme un momento para compartir pantalla, entonces empezar ahí con la ponencia. Perfecto, ¿se logra ver entonces? Ok. Entonces, como le decía, este webinar va a tratar principalmente sobre el VPH en pacientes embarazadas y no embarazadas. En vista de que el webinar constará de 2 días, okay, el día de hoy y el día de mañana, entonces he decidido por mi parte dividir el tópico de esta presentación en 2. Okay, para el día de hoy entonces solamente vamos a conversar con respecto al VPH en pacientes gestantes. Acá tenemos brevemente entonces lo que se tocaría el día de hoy, como lo es el virus de papiloma humano, realmente qué es el virus de papiloma humano, los tipos específicos de virus de papiloma humano que existen, la epidemiología propia de la enfermedad, la historia natural con la que cursa, todos los cambios histológicos, tanto a nivel macroscópico, visuales, y a nivel microscópico, cómo se logran ver, y con respecto a la patogenia específica de esta enfermedad, la cual nos va a producir 2 tipos de lesiones presentes en este caso en el tracto genital femenino de la mujer gestante. ¿Okay? Dentro de las lesiones benignas tenemos la condilomatosis vulvoperineal, que es la principal expresión por la cual presenta este virus, y la segunda son las lesiones premalignas presentes en las pacientes gestantes, como lo pueden ser las neoplasias intraepiteliales vulvares, como lo es el VIN, las neoplasias intraepiteliales vaginales, como lo es el VAIN, y las neoplasias intraepiteliales cervicales, que son el SIN o el NIC, como también se pudiese conocer, ¿okay? Que son las entidades premalignas o todas aquellas entidades neoplásicas que suceden antes de cambiar a un carcinoma invasor. Entonces, entrando un poco en materia, tenemos que el virus del papiloma humano, o también conocido como VPH, es un virus de ADN doble de cadena circular con 8.000 pares de base. Esto quiere decir que tiene la capacidad aproximadamente por cada 1.000 pares de base producir una capacidad de producir aproximadamente 8 tipos de proteínas específicas que van a viajar dentro del núcleo, cuyo núcleo es una cápside proteica icosaédrica de 72 capsómeros, este virus pertenece a la familia de papoviridae del género Papillomavirus. Esta es una de las entidades o es la entidad en la enfermedad de transmisión sexual más común dentro del aparato reproductor femenino. ¿Okay? Entonces, básicamente, más o menos, ¿qué es el virus? Sin embargo, este se clasifica, a pesar de que se reconocen ya estudiados aproximadamente más de 100 tipos de virus. ¿Okay? Estos se pretenden clasificar dentro de 2 grupos o dentro de 2 tipos, los tipos de alto riesgo oncológico y los tipos de bajo riesgo oncológico. Los tipos de alto riesgo oncológico son todos aquellos tipos de virus que están íntimamente relacionados con la capacidad de neoplasias dentro del organismo, ya sea en la piel o en la mucosa de la mujer. En este caso, en el tracto genital femenino, identificándose dentro de ellos, los más importantes, el virus 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 72, 73 y 83. Dentro de estos remarco el virus número 16 y número 18 porque estos están íntimamente relacionados con el cáncer de vulva, el cáncer vaginal, el cáncer cervical, el cáncer de ano y el cáncer orofaringeo. Dentro del tipo de bajo riesgo oncológico tenemos también otra serie de virus,
como lo son el 6, el 11, el 40, el 42, el 43, 44, 54, 61, 70, 72 y 81, que son los que más íntimamente están relacionados con las patologías benignas, como en este caso los condilomas acuminados. Pero los que están íntimamente relacionados o con un alto porcentaje con respecto a los condilomas son los tipos, el virus número 6 y el número 11. En el caso de la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que la Organización Mundial de la Salud, que es el ente máximo de salud, establece que en el año 2017 la prevalencia de esta enfermedad, teniendo que la prevalencia es ya el número de casos reportados existentes de una patología específica dentro de un tiempo determinado. Entonces podemos establecer que la prevalencia del virus de papiloma humano para el año 2017 era de aproximadamente 11 a 16% en todo el mundo. Sin embargo, se establece que dentro de América Latina y el Caribe se presentan aproximadamente un 16,1% dentro de este 11,7% que es general dentro de todo el mundo. Entonces, Latinoamérica y el Caribe representan el 16,1% y África subsahariana el 24%. Entonces tenemos que África subsahariana es la región más íntimamente afectada por esta enfermedad, y tenemos que América Latina es la segunda región más afectada por esta enfermedad. Entonces, tenemos que la incidencia de nuevos casos, tanto considerándolos a los hombres como a las mujeres, oscilan entre 118 casos a 205 casos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia anual de nuevos casos, incluyendo todos los casos que están siendo diagnosticados, más los casos que han presentado recurrencia de la enfermedad, entre 116 y 210 casos con respecto a cada 100.000 habitantes. Entonces es una enfermedad que epidemiológicamente es bastante alta, es bastante transmisible, por eso se considera la enfermedad de transmisión sexual de primera mano, íntimamente en la mujer. La historia natural de esta enfermedad, bueno, tenemos que ella, para explicarlo lo más breve posible y lo más entendible, es la principal vía de transmisión, es la vía de transmisión sexual. Eso está remarcado en poquito. La transmisión vertical es la segunda vía de transmisión, pero con un menor porcentaje que representa aproximadamente entre el 3 al 5%, y la transmisión oral menos del 3%. Entonces tenemos que una paciente que inicia relaciones sexuales, estas relaciones sexuales producen microtraumas dentro del epitelio escamoso, ya que el virus de papiloma humano es epiteliotrófico. Esto quiere decir que tiene gran afinidad por el epitelio escamoso dentro del tracto genital, ¿ok? Entonces, una vez que se producen microtraumas establecidos durante la relación del acto sexual, tenemos que los virones, ¿ok?, que son toda la carga viral que tiene la infección por VPH, penetran al epitelio escamoso de la parte del tracto genital, justamente dentro de la membrana basal, que es la membrana más baja, donde empiezan a formarse la multiplicación de células. Esta infección o estos virones ingresan a la célula, como lo pueden observar acá, ¿ok? Estos virones, una vez dentro de la célula, liberan su carga de ADN y de ARN mensajero, que viajan directamente al núcleo de la célula, dándole la señal a esta célula que está siendo infectada para la producción de aproximadamente 8 proteínas específicas que me van a formar dentro del núcleo una multiplicación controlada, muchas veces también descontrolada, de varios virones que posteriormente eclosionan del núcleo de la célula y salen de la célula, liberándose específicamente a todo el tercio del epitelio dentro del tracto genital, y estos salen a la superficie, produciendo una nueva forma o una nueva capacidad de infección durante otra relación sexual. Y si no hay otra nueva relación sexual, entonces estos mismos virones que están ya en la superficie pasan o infectan a otras células dentro del epitelio. Dentro de las células se vuelven un poco más superficiales, lo cual empieza a producir todos los cambios específicos que me van a producir las lesiones, tanto benignas como malignas. Entonces tenemos que los cambios histológicos de esta
de esta patología se ven siempre, o el cambio citológico más característico en las células maduras dentro del epitelio es la atipia coilocítica o la coilocitosis. ¿Qué es la coilocitosis? Es básicamente la marca característica dentro de un estudio citológico que me está diciendo a mí que esta paciente sufre de infección por VPH. ¿Ok? Los coilocitos básicamente son células que han cambiado su forma, ¿ok? El núcleo se vuelve un poco más ancho, el núcleo deja de estar en el centro de la célula y se vuelve un poco más periférico o más excéntrico, más hacia un lado específico de la célula, y el citoplasma, que es todo ese líquido que está dentro de la célula, cambia de densidad y se vuelve un poco más denso. Esto le da la característica de coilocitos dentro del estudio histológico. Otra de las características que también se pueden conseguir es la acantosis, que es el engrosamiento dérmico de la capa más superficial del epitelio, y la hiperkeratosis, que es la hipertrofia de la capa córnea de la epidermis. La parakeratosis, que también es otra de las características importantes, es la alteración en la maduración de la capa córnea de la epidermis. Entonces tenemos que si a nosotros nos llega un reporte citológico, me reporta aproximadamente coilocitosis, acantosis, hiperkeratosis o parakeratosis, entonces podemos sospechar que estamos ante la infección por virus de papiloma humano sin que se hayan presentado todavía macroscópicamente algunos cambios que me digan que esta paciente tiene la infección. Entonces, entrando ya un poco más en materia específica dentro de las gestantes, tenemos que la condilomatosis, que es la lesión benigna más frecuente dentro de la infección por virus de papiloma humano, es la capacidad que ha tenido la célula para producirme una lesión que generalmente es de gran volumen o de un poco una elevación con respecto a la diferencia que hay entre el epitelio de la mujer. Estos condilomas tienden a tener el nombre de acuminado porque siempre tienden a estar acumulados uno al lado de otro, ¿ok? Es decir, pudiésemos tener una lesión única, pero también pudiésemos tener una lesión múltiple y que generalmente al unirse una con otra tienden a tener la forma de coliflor. Por eso es que se les da el nombre de condilomatosis acuminada. Los síntomas específicos asociados a los condilomas acuminados van a depender principalmente de la localización, el número y el tamaño de todas las lesiones que se presentan. Dentro de los rasgos microscópicos, bueno, tenemos que va a tener una arquitectura papilomatosa con un tallo fibrovascular, la acantosis, que es un signo característico de la infección por virus de papiloma humano, la hiperkeratosis y la parakeratosis y la presencia de la atipia coilocítica. Entonces tenemos que clínicamente la mujer puede presentar algunos síntomas, aunque generalmente esta patología tiende a ser asintomática. La clínica más frecuente va a depender de dónde esté ubicada la lesión. ¿Ok? Si tenemos que las lesiones están en la mucosa del cervix, es decir, en el cuello uterino o en la vagina, raramente van a ocasionar algún tipo de clínica, pero puede presentarse dispareunia, que es dolor durante el acto sexual, la leucorrea, que son ya cambios en la coloración, en la coloración y en la consistencia del flujo vaginal, dolor, sensación de ardor y coitorragia, que no es más que el sangrado durante la relación sexual. En el área vulvar, por su parte, va a presentar pruritos, es decir, piquiña, por decirlo de alguna otra manera más coloquialmente hablando, hipersensibilidad de la zona, ardor, dolor o sangrado ocasional. Tenemos que tener en cuenta que aparte de la clínica específica, de acuerdo a la ubicación de los condilomas, tenemos que hacer gran énfasis en que la mujer es la mayormente afectada dentro de este tipo de lesiones. Es decir, que el virus de papiloma humano tiende a tener un poco más de predilección por el sexo femenino que por el sexo masculino, y por ende la afección psicológica es uno de los síntomas clínicos más presentes dentro de la mujer porque ellas mismas presentan entonces preocupación, vergüenza, afectación de la autoestima y de la esfera sexual, ya que, bueno, se siente como juzgada por tener este tipo de enfermedad de transmisión sexual cuando no es algo que sea culpa específica de la paciente. Entonces tenemos que durante la gestación, es decir, durante el embarazo,
se origina un estado especial de tolerancia inmunológica. Esto se traduce a que, unido a todos los efectos hormonales de la progesterona, que es una hormona que más se secreta durante la gestación, y todos los cambios vasculares correspondientes a esto, ocasionan una menor respuesta inmunológica frente al VPH, y es por ello que durante la gestación, tanto el número como el tamaño de los condilomas puede verse afectado en mayor cantidad a lo habitual dentro de una paciente que es no gestante. Esto quiere decir que entonces una paciente que es no gestante pudiese tener cierta cantidad de lesiones antes del embarazo y que el embarazo, por esta tolerancia inmunológica, pudiese condicionarla a ella a que esas lesiones que han sido únicas o múltiples, pero de menor tamaño, entonces crezcan en tamaño y crezcan en el número. Y es por eso que las pacientes embarazadas presentan mayor expresión de la condilomatosis a nivel genital. Esto en raras ocasiones puede llegar a interferir físicamente en un parto vaginal y es por eso que aún así teniendo la infección por virus de papiloma humano, aún así teniendo condilomatosis ya sea vulvovagino-perineal, tenemos que el parto siempre va a ser la primera vía de elección para la finalización del embarazo y eso lo vamos a entender un poquito más adelante el porqué. ¿En qué ocasiones entonces no, el parto vaginal no debe ser utilizado o no debe ser la vía de finalización? En el caso de que esta paciente presente una variante de las lesiones por virus de papiloma humano que es poco frecuente, como lo es el condiloma acuminado gigante, como lo pueden evidenciar acá en la foto, que es o también denominado tumor de Buchtel-Lowenstein, que se presenta como una forma de lesión genital exofítica, vegetante, carnosa, de crecimiento muy rápido, que se caracteriza por la capacidad de infiltración local, ¿ok? Y se vuelve mucho más recidivo, es decir, que aún así, posterior a la gestación, hago un tratamiento específico para la enfermedad, esto aún así tiende a tener un poco más de recidiva porque es un tumor de gran tamaño que abarca gran región de la zona vulvar, pero este no tiene capacidad de malignización ni de ocasionar ningún tipo de metástasis, porque es ocasionado por el virus de papiloma humano tipo 6 y tipo 11, que son de bajo riesgo oncológico. Este pudiese presentar focos de invasión y su tratamiento consiste en la resección quirúrgica con márgenes libres de lesión, pero esta resección quirúrgica debe hacerse posterior a la finalización del embarazo y en este caso entonces sí se debe tomar en cuenta la cesárea segmentaria como vía de finalización para la gestación. Entonces tenemos que, ¿cómo diagnosticamos nosotros una infección por virus de papiloma humano? Esta se va a basar principalmente en la exploración física, es decir, en el diagnóstico es netamente clínico para el caso de la condilomatosis. Es por ello que siempre va a ser conveniente, por lo menos para nosotros los ginecólogos, los médicos generales, que también pudiesen llevar control prenatal en ambulatorios o en lugares de menor nivel de atención, la exploración física siempre va a ser la característica principal para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces deberíamos contar con adecuada iluminación, así como, si no contamos con colposcopio en el lugar donde estemos atendiendo, por lo menos con una lupa para amplificar la visión sobre el tejido, en este caso el tejido vulvar, ya se hace un poco más tedioso en el tejido vaginal o incluso cervical, ya ahí es necesario el uso del colposcopio, pero entonces esto nos ayudaría a detectar las lesiones que son de pequeño tamaño. Sin embargo, entonces podemos evidenciar en el área vulvar y perineal que las lesiones pudiesen ser únicas, es decir, una sola lesión muy pequeña, de pequeño tamaño, va a oscilar aproximadamente entre 1 y 10 milímetros cada una de las lesiones, pero generalmente para llamarse condilomas acuminados, estos se encuentran agrupados entre 5 y 15 lesiones, ¿okay? Que pudiesen estar aisladas en un solo lugar, es decir, entre los labios mayores, entre los labios menores, si es vulvar. En la parte perineal también pudiésemos presentar este tipo de lesiones en la región anal o incluso en la región vaginal ya dentro de los sistemas del órgano interno femenino. Entonces pudiésemos tenerlas como únicas o múltiples, aisladas o solas o en forma de placa. Dentro de la mucosa cervical y vaginal, que ya hablando entonces dentro del aparato genital interno de la mujer, entonces tenemos que los condilomas suelen presentarse como una igual manera lesión únicas o múltiples elevada sobre la misma superficie vaginal, pudiendo ser rugosas, pediculadas, téstiles y de color rosado, y que en ocasiones también pudiesen presentarse como una placa de color blanco que es visible a simple vista,
A veces no es necesario ni siquiera el uso de una lupa para evidenciar las lesiones. Pero en caso de lesiones pequeñas, sí, entonces pudiesen evidenciarse como en forma de máculas o pápulas hiperpigmentadas, es decir, una lesión de pequeño tamaño de una coloración diferente a la coloración que tiene la mucosa vaginal o la mucosa cervical. Entonces tenemos que el diagnóstico de la paciente embarazada es netamente clínico. No está indicado el uso de paraclínicos más allá de una citología en el embarazo. Es decir, que la biopsia no está indicada en las pacientes gestantes. ¿Ok? El test de BPH tampoco está indicado dentro de las pacientes gestantes o no dentro de las pacientes gestantes, sino más que todo dentro de la condilomatosis. ¿Por qué? Porque la determinación del BPH no me va a cambiar a mí o no me va a añadir ninguna información clínica ni me va a añadir a mí tampoco un cambio en la conducta que yo pueda tomar ante esta lesión. Entonces, ¿para qué voy a realizar un estudio que no me va a aportar nada clínico ni terapéutico dentro de este tipo de lesiones? O saber diferenciar la presencia de este tipo de lesiones basta para establecer el diagnóstico de la condilomatosis. Entonces tenemos que el tratamiento para la condilomatosis vulvoperineal, o en este caso la condilomatosis en general en la mujer, siempre se va a preferir que el tratamiento sea más una actitud expectante. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea más de observación durante la gestación y no someter a la paciente embarazada a algún tipo de tratamiento, ya sea tópico, que no está indicado en las gestantes, o algún tratamiento excisional de extirpación. A menos que, entonces sí tenemos que en algunos casos de las condilomas en el embarazo pudiesen crecer notablemente, y el tratamiento entonces va a tratar de que se llegue a tomar algún tipo de tratamiento destructivo de la lesión. Entonces va a tener nada más predisposición para disminuir la carga viral, disminuir la exposición del feto durante el trabajo de parto y evitar el crecimiento de estas lesiones que se vuelvan ya unas tumoraciones más grandes que me puedan imposibilitar a mí el parto. Solamente en este tipo de casos es que yo pudiese tomar una actitud de extirpar algún tipo de lesión. Solamente si las lesiones, yo establezco el tratamiento, establezco el diagnóstico en una paciente en el primer trimestre del embarazo, por ejemplo, y en el segundo trimestre veo que la lesión ha crecido, y ya cercano, pasando al tercer trimestre, la lesión ha crecido mucho más, entonces allí yo pudiese tomar un tratamiento para tratar de eliminar la lesión y disminuir un poco la carga viral, y que este tipo de lesiones vayan a crecer más y me vayan a imposibilitar el parto. Entonces tenemos aquí un esquema de tratamiento en las pacientes gestantes, ¿ok? ¿Qué es lo que está autorizado y qué es lo que no está autorizado a utilizarse en las pacientes gestantes? No está autorizado de ninguna manera el uso de tratamiento tópico en las gestantes, sobre todo la podofilotoxina, disculpen ¿Por qué? Porque esta tiende a tener un efecto teratogénico en las pacientes. De igual manera, tampoco está autorizado el uso del imiquimod, porque no presenta ningún tipo, o no tenemos estudios que nos avalen que este sea seguro durante la gestación, por ende tiende a no estar autorizado su uso dentro de la gestación. Entonces, ¿qué tratamientos sí tenemos disponibles? Tenemos disponibles los tratamientos con láser CO2, ¿ok? Que tiende a ser seguro durante la gestación. Si no contamos con láser CO2, porque sabemos que es un poco más específico este tipo de tratamientos, entonces pudiésemos utilizar la crioterapia, y lo único que pudiésemos usar tópico es el ácido tricloracético. También pudiésemos tener entonces el tratamiento excisional o la electrocoagulación diatérmica, ya sea con ASA o con GASA. Entonces estos tienden a ser un poco seguros durante el embarazo, y entonces se pudiese aplicar dentro de las lesiones que están presentes en la mucosa vulvar, vaginal, perineal o anal. ¿Cuál es el seguimiento entonces que debemos tener con estas pacientes? Entonces, pudiésemos tener que durante el embarazo entonces están presentes las lesiones. Sin embargo, tienden estas pacientes que una vez que finaliza la gestación a haber una regresión de la enfermedad, es decir, puede haber una desaparición de las lesiones. Una vez que las lesiones hayan desaparecido, esto posterior a la culminación del embarazo, entonces pudiésemos hacer un control cada 3, 6 o 12 meses, todo dependerá de la conducta que pueda tomar el ginecólogo en este caso,
Entonces, si la paciente tras este tiempo durante el seguimiento se mantiene sin ningún tipo de lesión, no va a ser necesario ningún tipo de tratamiento. Pero si llegan a presentarse algún tipo de lesión, quiere decir que esto es una enfermedad recidivante, ¿ok? Pero esta paciente sí debe pasar después de la gestación a pasar a un tipo de cribado normal, es decir, un tamizaje normal para cáncer de cuello uterino, porque entonces pudiésemos tener, o ya sabemos que esta paciente tiene el diagnóstico de BPH, pudiese estar asociado al tipo de virus 6 u 11, pero no sabemos si esta paciente pudiese tener algún otro serotipo de virus, ya sea de alto riesgo oncológico, que me pudiese entonces ocasionar lesiones premalignas. Entonces tenemos como concepto clave que la aparición de condilomas acuminados en los primeros 6 meses tras su desaparición se consideran recidivas y que en las recidivas el tratamiento que se va a emplear debe ser el mismo que se eligió durante el primer momento en que se haya establecido una estrategia terapéutica. Entonces, ya culminando con las lesiones benignas, tenemos las lesiones premalignas en las gestantes. Las lesiones premalignas en las gestantes se van a dividir principalmente en tres. Las neoplasias intraepiteliales vulvares, las neoplasias intraepiteliales. Entonces tenemos que las neoplasias intraepiteliales vulvares, también conocidas como BIN, se consideran lesión precursora para el carcinoma escamoso de vulva, es decir, una lesión que viene antes de empezar a presentar un carcinoma de vulva. Estas se clasifican principalmente en dos tipos grandes, el tipo común y el tipo diferente. El tipo común son también denominadas lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, porque estas están asociadas generalmente a la infección por virus de papiloma humano, como lo son entonces el virus 16, el virus 33 y el virus 18. El 16 y el 18 son los netamente relacionados con este tipo de lesiones precursoras. Y las neoplasias de tipo diferenciado son las que no están asociadas a BPH, pero pudiesen estar presentes dentro de estas lesiones precursoras en gestantes. Tenemos que la tasa de incidencia de esta enfermedad, registrada solamente en los países nórdicos e incluso en países como Estados Unidos, que son quienes llevan estudios multicéntricos, controlados, que siempre hacen un seguimiento estricto a estas monitor de esta enfermedad, teniendo entonces las lesiones por el tipo de BIN común, que es el tipo de asociado a BPH, está presente en las pacientes entre 20 y 40 años, está asociado al BPH, pudiesen estar asociados también a condilomas, se asocian también a la presencia de citologías anormales, es más frecuente en pacientes fumadores, incluso en las pacientes inmunodeprimidas. Las lesiones suelen ser múltiples y pudiesen tener un mejor pronóstico para estas pacientes y están asociados entonces al virus de papiloma número 16, número 14 y número 18. Entonces el tipo no diferenciado es preferible no tocarlo porque no está asociado a las pacientes gestantes o tiene muy poca probabilidad de estar presente en las gestantes. Entonces, en el diagnóstico siempre va a ser, como lo digo, la parte clínica, la infección vulvar o la vulvoscopia, va a identificar entonces, no sé específicamente dónde quedé.
Ahí va, doctor. En esa. Justamente en esta. Sí, señor. Chévere, entonces vamos a continuar un momento y al finalizar entonces interactuamos un poco con respecto a las preguntas en este caso. Ok, entonces, como venía diciendo, el diagnóstico entonces debe ser siempre la inspección, ¿ok? Y en este caso, una vez que uno haga la inspección y pueda identificar algún tipo de lesión que generalmente pudiese tener este tipo de características, que son lesiones pigmentadas, es decir, con una coloración un poco diferente a la coloración que tiene la región vulvar, pudiese estar presente los condilomas o lesiones verrugosas, aunque suele estar más asociada en pacientes menopáusicas, pero en gestante pudiese estar presente, y una lesión vulvar clínicamente no filiada o con una duda diagnóstica de la cual uno sospecha algún grado de invasión de esa lesión que a uno le parezca un poco más extraña. Entonces, como no tiene características macroscópicas, sino algo que te pudiese inferir o no si se tiene esta lesión premaligna, entonces el estudio confirmatorio, en este caso, debe ser la toma de biopsia. Y solamente está indicada, entonces, en caso de que uno vea una lesión sospechosa de la cual uno tenga alguna duda de algún grado de invasión. Entonces, allí tú pudieses tomar una biopsia, en este caso, con una pinza provocada o previa colocación de anestesia en la región vulvar. Se le explica a la paciente, se toma la biopsia y se manda entonces a estudio histopatológico. Una vez que el estudio histopatológico me diga a mí si está presente una neoplasia intraepitelial vulvar, que en este caso lo pudiesen referir como una lesión intraepitelial escamosa de alto grado vulvar, es una lesión premaligna de origen vulvar. Entonces, ¿qué podemos hacer? El tratamiento va a ser la observación sin tratamiento en todos los casos en los que se descarte una lesión invasora. Es decir, a veces uno lo ve como frustrante, por ejemplo, uno como ginecólogo, o a veces el médico general que tiene un poco más de desconocimiento con respecto a este tipo de lesiones que estén presentes en la región vulvar, diga, bueno, está embarazada, pero en la mujer embarazada solamente se debe observar la lesión. ¿Y esto por qué? Porque los estudios muestran una calidad de evidencia alta a favor de que solamente la observación sea necesaria durante la gestación y que solamente pudiese estar indicado un tratamiento si se sospecha de que esta lesión pudiese progresar a malignidad. Es decir, yo diagnostico la lesión al iniciar el embarazo, en el siguiente control prenatal veo que la lesión aumenta de tamaño, cambia más de coloración, entonces tomo la biopsia y una vez que me llegue el resultado, entonces yo pudiese tomar una conducta más terapéutica, pero entonces lo más recomendable en este caso es el uso de la CO2. Aunque actualmente no se dispone de algunos datos que nos permitan utilizar terapias médicas tópicas durante la gestación, se puede decir que el limitimod está considerado como una categoría C y su seguridad en el embarazo no está claramente establecida porque no se tiene ningún tipo de evidencia en este caso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una paciente con una lesión premaligna diagnosticada por biopsia, la observación, y si se presenta algún cambio en el tamaño, en la forma, en el volumen que tenga la lesión, entonces pudiésemos realizar un tratamiento terapéutico como lo es el uso del láser CO2. Pasando entonces a las neoplasias intraepiteliales vaginales, con respecto a estas patologías malignas se habla de lesiones intraepiteliales porque la infección por virus del papiloma humano toma el epitelio antes, si recuerdan por allá la parte histológica. Entonces tenemos que las neoplasias intraepiteliales vaginales, o VAIN, se consideran entonces las lesiones precursoras para el cáncer de vagina. ¿Ok? El VAIN entonces es una entidad muy infrecuente y muy siempre generalmente asintomática que fácilmente puede pasar desapercibido durante la exploración en el tracto genital. La tasa de incidencia, las tasas de incidencia que se tienen realmente son en pacientes no embarazadas. Imagínense, entonces va de 0,5 a 1,3 por cada 100.000 habitantes o cada 100.000 mujeres al año, pero entonces no tenemos
estadística específica de la presencia de esta enfermedad en la embarazada, por lo tanto la mayor incidencia son pacientes no embarazadas y de edad avanzada. Entonces, estas se clasifican en dos tipos de lesiones: las lesiones intraepiteliales de bajo grado y las lesiones intraepiteliales de alto grado vaginales, como lo es el H-SIL o el L-SIL vain, que siempre van a tener entonces el sufijo vain para identificar que es de origen vaginal. Las características histológicas en las de bajo grado es que el tamaño nuclear aumenta, hay ausencia de la maduración citoplasmática en el tercio inferior del epitelio y existe mitosis limitada al tercio inferior. Sin embargo, las histológicas para el alto grado, entonces tenemos que el incremento del tamaño nuclear es bastante grande con respecto a la célula. ¿Okay? Entonces hay un incremento en la relación núcleo-citoplasma y existe una ausencia de maduración citoplasmática, entonces en 2/3, ya no es en un solo tercio del epitelio, sino en 2/3 del epitelio, que es lo que me puede dar las características a mí de que estas son lesiones de alto grado vaginal. ¿Qué hacemos entonces para diagnosticarlas? El diagnóstico y el tratamiento en las pacientes gestantes, en el caso de que sea una lesión de alto grado, solamente si se aprecian hallazgos sugestivos de invasión en la exploración vaginal o en la vaginoscopia, es cuando se recomienda la biopsia, pero sin ningún tipo de tratamiento. ¿Qué debemos hacer? Tratar en lo posible de estas lesiones, retrasar la toma de biopsia y retrasar el tratamiento hasta 6 semanas postparto. ¿Ok? Porque las lesiones vaginales están íntimamente relacionadas también con lesiones cervicales. ¿Ok? Como lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas, como lo es la neoplasia intraepitelial cervical. Estas dos tienden a estar conjugadas. Entonces vamos a tratar en lo posible de retrasar tanto la toma de biopsia como algún tratamiento en alguna lesión sospechosa hasta 6 semanas postparto. Porque estas entonces tienden a ocasionar en la mucosa, como es un poco más sangrante, sangrados un poco más profusos y como están íntimamente relacionados con las neoplasias cervicales, entonces uno también pudiese querer tomar una biopsia cervical y entonces esto ya es un poco más contraproducente en el embarazo. Y el tratamiento destructivo se limita generalmente al uso del láser CO2 de igual manera. Entonces, ya pasando a las neoplasias intraepiteliales cervicales que están íntimamente relacionadas con las vaginales, tenemos que existen histológicamente 2 grados: las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, ¿ok? Y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Pero dentro de ellas hay una subdivisión, una subclasificación. ¿Okay? Tenemos el NIC1, NIC2 y NIC3. El NIC1 está íntimamente relacionado con las lesiones intraepiteliales de bajo grado y el NIC2 y el NIC3 a las de alto grado. ¿Okay? Estas entonces vamos a ver en esta gráfica, más o menos tratar de explicarles entonces cómo es el grado de invasión y cómo es la forma de infección. Tenemos que una paciente, antes de iniciar sus relaciones sexuales, tenemos un epitelio que está generalmente normal, conformado por la membrana basal y unos 2 y los 3 tercios que presentan con respecto a la maduración de las células. ¿Ok? Entonces tenemos que una paciente que inicia relaciones sexuales y que previamente tenía un epitelio normal, se expone a una infección por VPH, entonces tenemos que los virones, como les dije al inicio, del VPH tienden a tener gran predilección por la membrana basal de las células, y es justamente allí donde se hospeda o donde infecta el virus del papiloma humano, justamente en ese tipo de células. Entonces, ¿qué pudiésemos tener? Pudiésemos tener 3 tipos de lesiones: los NIC1 o SIN1, SIN2 y SIN3, NIC1, NIC2, NIC3, ¿ok? Que estos van a depender del grado de afección citológica a nivel de la citología, después a nivel de la biopsia, de todo el epitelio. Es decir, dividimos el epitelio en 3 tercios, entonces el NIC1 afecta el primer tercio del epitelio, el NIC2 afecta los 2 tercios del epitelio, y el NIC3 afecta los 3 tercios del epitelio, es decir, todo completamente el epitelio del tracto genital inferior. Entonces tenemos que el NIC1 tiende a tener una gran posibilidad de regresión durante el embarazo, incluso hasta después del embarazo tienden a tener entre 80 y 90% posibilidad de que esa lesión, que a lo mejor es visible al momento del examen físico de ese paciente, esa lesión más adelante pudiese desaparecer entre un 80 a un 90%, cuando la paciente finaliza la gestación, termina el embarazo, vuelve otra vez sus cambios los cambios que deben suceder ya a como estaba previo al embarazo, entonces este tipo de lesiones tienden a desaparecer.
Sin embargo, si tenemos una paciente embarazada, tenemos que las lesiones de NIC1 y las NIC2 y NIC3 tienden a tener entre 1 y 10 a 15 años de que se presente una lesión más invasiva. Es decir, que el NIC1 el NIC2 y el NIC3 pudiese estar presente entonces en pacientes que hayan iniciado relaciones sexuales a temprana edad y que estén embarazadas 10 años posterior al inicio de las relaciones sexuales. Entonces pudiésemos estar en caso de una paciente con 2 NIC3. La posibilidad de regresión en estos casos es menor al 20%, ¿ok? Por tanto, este tipo de pacientes debe ser mayormente observada y entonces establecer un tratamiento más específico, no solamente bajo observación. Y el NIC2 y el NIC3, las guías de la Sociedad Americana establecen que pudiésemos tener cierto grado de observación siempre que no existan cambios a nivel citológico y a nivel colposcópico. Entonces, pudiésemos llevar a esta paciente solamente bajo observación durante la gestación y esperar a que finalice la gestación para realizar el tratamiento. Entonces tenemos que estos tipos de lesiones están altamente relacionados a carcinoma invasor, por ende, una vez finalizado el embarazo, debe tratarse este tipo de lesiones. Entonces, epidemiológicamente tenemos que la prevalencia de una citología anormal durante el embarazo es entre el 3 y el 6%, es decir, bastante bajo. El índice de cáncer cervical en el embarazo es de 1 por cada 2.000 a 2.200 embarazos. Es decir, que representarán el 1 al 3% de las mujeres, el 1 del 3% de las mujeres con cáncer cervical invasivo están embarazadas al momento del diagnóstico. ¿Okay? Es decir, que es una paciente que probablemente haya iniciado relaciones sexuales a temprana edad y haya contraído un tipo de alto riesgo oncológico. Entonces, esta paciente pudiese presentar una lesión intraepitelial cervical de alto grado y que esta, una vez que está embarazada, probablemente no haya tenido alguna citología anterior, justamente en el embarazo pudiese diagnosticarse este tipo de lesión. Aunque estas usualmente pudiesen estar en las primeras etapas y se establece, según los estudios, que el embarazo no acelera el curso de esta enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos entonces la enfermedad? Vamos a tomar siempre en una mujer embarazada una citología cervicovaginal independientemente de la edad gestacional. Independientemente de la edad gestacional. Pudiese estar en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre, pero si es una paciente que no tiene citología durante los últimos 6 meses, debe tomarse citología. Sobre todo si uno ve alguna lesión que sospeche de que no les parece un poco como no. Entonces tenemos que en las lesiones de bajo grado o NIC1, que es una lesión de grado indeterminado hasta 6 semanas postgrado y que debería hacerse un examen del cervix durante todo el embarazo y que solamente podemos establecer una toma de biopsia cuando se sospeche de un NIC2 o un NIC3 o un cáncer invasivo. Solamente en esos casos que uno diga esta lesión tiene cambios colposcópicos característicos de una lesión que no es de bajo grado, entonces pudiésemos tomar la biopsia. No, el tratamiento excisional en este caso es inaceptable si todavía no se tiene el resultado de la biopsia. Entonces, una vez que llega el resultado de la biopsia, si no hay NIC2 o NIC3 o cáncer invasivo, entonces reevaluaremos a esta paciente 6 semanas postparto con una colposcopia y una nueva citología. ¿Ok? Si esta paciente presenta entonces un NIC2 o un NIC3, sí pudiésemos realizar un tratamiento. Es decir, establecen que el seguimiento sin tratamiento es el que tiene mayor evidencia, en este caso moderada, con una recomendación fuerte a favor de las pacientes embarazadas. Entonces, el tratamiento en una gestante con NIC1 es inaceptable. Una paciente con NIC1 no debe tratar, solamente debe llevarse bajo observación y es más, uno pudiese realizar una colposcopia y quedarse tranquilo porque el NIC1 probablemente tenga regresión, ¿ok? Al finalizar el embarazo. Entonces, tenemos que estas pacientes, lo más recomendable es un control postparto con una citología y un test para BPH en el caso de las pacientes con mayores de 30. Aunque eso viene cambiando un poco, las edades han ido aportando, eso probablemente lo toquemos mañana más en las pacientes, el tópico de las pacientes no gestantes, ¿ok? Según las últimas actualizaciones para el año 2019 que emitió la Sociedad Americana
patología cervical y colposcopia, disminuyen incluso la edad para realizar los test para BPH. Esto lo vamos a ver un poco más, más a profundidad el día de mañana. Entonces tenemos que para el NIC2 y el NIC3, la observación sin tratamiento presenta una alta evidencia fuerte y a favor de la paciente embarazada. El seguimiento con citología y colposcopia en intervalos no menores de 12 semanas es lo que se debe hacer, ¿ok? Realizar solamente la biopsia en el caso de que la citología sugiera cáncer o que las características de esa lesión a nivel colposcópico cambien. Es decir, si yo veo una lesión que tiene cierto grado de tamaño y colposcópicamente tiene un mosaico un poco grueso y posteriormente a las 12 semanas yo vuelvo a ver a esta paciente y vuelvo a realizarle un examen citológico y una colposcopia y veo que esta lesión ha aumentado de tamaño, solamente allí es cuando pudiésemos tomar una biopsia. ¿Ok? Pero si pudiésemos diferir el estudio hasta 6 semanas posparto, es lo más aceptable en las pacientes. Y la colonización solamente en casos excepcionales en los que se presente una sospecha de NIC3 y es muy poco recomendable en las pacientes embarazadas porque está más íntimamente relacionado con amenazas de parto pretérmino, con desarrollo de parto pretérmino, con este tipo de agravamiento del embarazo. Entonces, tratar siempre en lo posible de diferir algún tipo de toma de biopsia o algún tipo de tratamiento hasta 6 semanas posparto. Entonces tenemos que el tratamiento durante la gestación se asocia a una elevada tasa de complicaciones y la tasa de progresión a cáncer invasión a corto plazo es muy excepcional, o sea, es muy escaso los estudios que digan que esta NIC2 o NIC3 pueda progresar a cáncer invasor. Por lo tanto, no se justifica tratar sistemáticamente a todas las pacientes y debe entonces esperarse 6 semanas posparto. Y aproximadamente entre el 20 y el 30% de los casos pudiesen regresar a ver una regresión de esta enfermedad durante la gestación. Entonces, ya para finalizar, y ahorita entrar entonces en la discusión, algunas preguntas que ustedes tengan y hacer, entonces debo hacerles un poco de aclaratorias antes de finalizar y entrar en el tema de preguntas. El láser CO2, en el caso de las neoplasias intraepiteliales vaginales o vulvares, es lo más recomendable en las pacientes embarazadas. Si quisiésemos entonces ver que esta lesión está cambiando rápidamente a medida que yo observo a la paciente, entonces la debo llevar a un tratamiento. Entonces será el láser CO2 lo más recomendable, que es un haz de luz que se transmite por el aire y es absorbido por el agua y los tejidos. Tiene una propiedad de cortar el tejido, de hacer una ablación y vaporizar el tejido, por lo cual es idealmente el procedimiento que debe realizarse bajo una visión colposcópica. Colposcópica, ¿por qué? Porque entonces podemos ver en mayor diámetro la lesión y entonces pudiésemos ser más específicos para llevar el haz de luz con respecto a la lesión a lo más profundo y lo más extenso de ella. Tiene indicaciones específicas, está solamente relacionado en las lesiones intraepiteliales de alto grado, vaginales y vulvares, si son únicas o multifocales y que tienen algún riesgo de invasión oculta. Otras de las opciones que también pudiésemos utilizar es la crioterapia entonces y la electrocoagulación si no contamos con láser CO2. El BPH en las gestantes no es indicativo de cesárea. Esta es otra de las aclaratorias que debo hacerle a las pacientes, sobre todo al sexo femenino en este caso, porque tienden a creer, y muchos ginecólogos tienden a hacer voces de esas especulaciones, que por tener diagnóstico de condilomatosis o alguna neoplasia premaligna debo hacerme cesárea. Y los estudios o las evidencias establecen que no, ¿okay? Dada la baja prevalencia de la enfermedad, no está indicada la cesárea, a excepción de que los condilomas en este caso sean de gran tamaño, como el tumor de Buchel-Lowenstein, y entonces me impidan mecánicamente tener un parto exitoso. Y cuando no ha sido demostrada la disminución de riesgo de transmisión, no ha sido demostrado que el hecho de hacer una cesárea me disminuye a mí la capacidad de transmitir el virus a nivel orofaringeo en el caso de los fetos. Y el riesgo de transmisión vertical del BPH es muy bajo. Entonces tenemos que en el puerperio esta enfermedad es muy frecuente con una regresión espontánea de las lesiones y que el parto natural siempre va a ser la mejor opción para las pacientes. Ante una lesión invasora, ya no lesión premaligna, sino una lesión maligna diagnosticada a lo mejor por una biopsia que uno quiso tomar porque vio cambios específicos en la lesión que te sugerían a ti malignidad, tú decías, concha, esta lesión que tiene esta paciente, ya sea vulvar, vaginal o cervical, me parece
que es maligna, entonces tomo la biopsia, solamente como le digo, en esos casos en los que la observación me ha ido diciendo que la lesión ha cambiado, tomo la biopsia y me dice carcinoma invasor. Entonces estas pacientes deben referirse a un centro de tercer nivel de atención para un manejo multidisciplinario con un ginecólogo-oncólogo, con oncólogos médicos, con el servicio de perinatología y la unidad de medicina materno-fetal para el manejo entonces de este tipo de pacientes. Otra aclaratoria es que no existen suficientes estudios que me avalen el uso de la vacunación durante la gestación. Es decir, que la vacunación lo más recomendable es posponerse hasta 12 semanas posterior al parto. Incluso pudiésemos hacerlo hasta 6 semanas postparto, ¿okay? Justamente después de la gestación. Porque no hay estudios que me evidencien que es lo más seguro durante la gestación, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es diferir la vacunación hasta posterior la gestación. Sin embargo, mañana también hablaremos un poco más sobre la vacunación en las pacientes no gestantes. Y que las gestantes, entonces, no deben ser cuestionadas por el personal de salud ni por ninguna persona por tener el diagnóstico de BPH. Es decir, no debemos cuestionar a una paciente con condilomatosis y tampoco debemos cuestionar a una paciente que tenga el diagnóstico citológico que me diga a mí que tiene una infección por BPH. Basta con una sola pareja para el contagio de esta enfermedad. La infección es exclusivamente de relaciones sexuales, porque es la de mayor porcentaje de transmisión. La mujer es la más afectada emocional y psicológicamente, sobre todo porque la gestante tiende a ser un poco mal vista por personales de salud por desconocimiento, y entonces tenemos que tener en cuenta que la paciente no debe ser juzgada ni condenada por tener infección por VPH, y que el tratamiento debe ser en pareja. Debe ser en pareja porque ella no contrajo sola la enfermedad. Probablemente entonces el hombre sea el transmisor de la enfermedad y sin embargo el hombre tampoco es culpable de tener este tipo de infección, porque muchas de ellas son asintomáticas, no presentan lesiones y aún así puede contagiarse la enfermedad. Entonces esto ha sido todo lo que traía para el día de hoy en el caso de las pacientes embarazadas. No olvidemos entonces que para el día de mañana nos volveremos a encontrar para hablar entonces de cómo es el seguimiento, el tratamiento, el diagnóstico del virus de papiloma humano en las pacientes no embarazadas. ¿Okay? Entonces mañana hablaremos más sobre el tratamiento específico, la forma de vacunación, las formas de prevención, el seguimiento, que será entonces el día de mañana. Esto fue todo lo que les traje el día de hoy. Entonces podemos pasar al ciclo de preguntas y aclaratorias, discusiones si quieren alguna discusión en este caso. Verónica, entonces levantó la manito por allí. Verónica, ¿cuál es la pregunta que tenga Verónica? Buenas noches, doctor. Verónica Castro le habla desde Ecuador, Guayaquil. Mi pregunta es, el portador del papiloma humano es el hombre, ¿verdad? Bueno, solamente el hombre no en este caso. O sea, si la mujer no ha iniciado relaciones sexuales, ¿ok? Y es su primer inicio durante el momento de la sexarquia, entonces el hombre y obviamente va a ser el portador de la enfermedad. Ahora, si tenemos una paciente que ya inició relaciones sexuales, la pareja de solamente un hombre, entonces pudiésemos tener que no sabemos en este caso quién fue el portador de la enfermedad, si el primero con el que inició las relaciones sexuales, o el segundo, o el tercero, en el caso del número de parejas sexuales que tenga la mujer. Ah, ya. Otra pregunta le tengo. El tratamiento, o sea, como lo que pasa es que yo tengo una amiga que ella tiene esta enfermedad y dice ella que son como hongos que a veces le salen como unos honguitos y después con el tiempo se le desaparecen. Entonces, pero ella, o sea... Sí, lo que pasa es lo que venía diciendo. Sí, escucho. Sí, pero ella, o sea, eso les afecta porque ella está
en buen estado físico aparentemente, nunca está enferma, está activa, incluso ella tuvo un bebé por cesárea. Ahora, mi pregunta también es, mientras están embarazadas, ¿se puede hacer una biopsia o no se puede hacer? Ok, entonces aclarando el primer punto, sí, como lo venía diciendo, las lesiones, en este caso condilomatosas, que son generalmente las más benignas, tienden a aparecer y a desaparecer porque la enfermedad hace como que en dependencia de tu estado inmunológico, haces una regresión de la enfermedad. Es decir, tu estado inmunológico es capaz por sí solo de combatir la enfermedad y desaparecer la lesión. Entonces, si yo tengo una paciente que está en buen estado, ¿ok? Pero que pudiese estar sometida a un alto nivel de estrés, entonces esta paciente tiene una disminución en la parte inmunológica y puede desarrollar entonces los síntomas o las lesiones. Entonces, si esta paciente, a pesar de tener un buen estado físico, entonces pudiésemos llevar a esta paciente a tratamiento, pero solamente si la paciente no está embarazada. Por eso es que estoy diciendo que en este caso mañana vamos a tomar el tópico un poco más a profundidad en las pacientes no embarazadas. En las no embarazadas pudiésemos realizar biopsia y pudiésemos realizar un tratamiento específico en dependencia de lo que tengamos a disponibilidad también y realizárselo a la paciente que no está embarazada. Pero si la paciente está embarazada, lo más recomendable es culminar la gestación y 6 semanas después, entonces, iniciar el tratamiento. Eso es lo que es lo más recomendable en las mujeres embarazadas. Ya, mi estimado doctor, muchas gracias. Nada. Ok, por acá también vi otra manito levantada. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, está el micrófono abierto entonces para realizar la pregunta, mientras puedo ir leyendo entonces las que están acá en el chat. Buenas noches. Una niña de 9 años es obligatorio ponerse la vacuna para el virus del papiloma humano. Fíjense, eso es otro tema también que abordaremos el día de mañana. Pero lo más recomendable, o de acuerdo a estas guías, acuérdense que yo saqué toda la información de acuerdo a las guías de los países que realizan estudio epidemiológico de esta enfermedad. En Latinoamérica, como lo dije, son muy escasos los niveles de estudio. Pero entonces nos basamos en esos países que sí estudian este tipo de patologías y ellos establecen que la vacunación, ¿okay?, en las niñas de 9 años, que es cuando debe realizarse la primera colocación de la vacuna, me va a ayudar a disminuir que esa paciente que ha sido vacunada 10 años después me pueda presentar una lesión por esta enfermedad. No quiere decir que no la presente, porque el hecho de vacunarse me va a disminuir porcentualmente el riesgo de infección, ¿ok? Pero si yo tengo una paciente que tiene muy malos hábitos físicos, alimenticios, psicológicos, a pesar de que se haya vacunado, ha pasado 10 años y tiene por lo menos factores de promiscuidad, esta paciente es capaz de contraer varios serotipos de virus que pudiesen ser de alto riesgo y aún así desarrollar alguna lesión. Lo que hace la vacuna es tratar de disminuir entonces el porcentaje de lesiones a futuro. Otra de las preguntas acá es que a las embarazadas adolescentes, independientemente de la edad, tomamos también la muestra de okay. Las pacientes embarazadas de igual manera debe tomarse la citología, porque no sabemos entonces cuándo inició las relaciones sexuales, ¿ok? Sin embargo, si tenemos una paciente adolescente cuyo inicio de relaciones sexuales fue lo más cercano posible al embarazo, entonces pudiésemos diferir el estudio citológico hasta después del embarazo, ¿ok? Pero si tenemos entonces una paciente que a pesar de ser adolescente ha tenido múltiples parejas sexuales, entonces lo más recomendable sí es realizar la citología, porque no sabemos entonces qué tipo de serotipo de virus pudiese contraer. ¿A qué edad gestacional se puede tomar entonces el examen de VPH y la biopsia? Fíjense, el examen de VPH en las pacientes embarazadas no existe evidencia que deba utilizar. Sin embargo, la citología sí. Acuérdense que la citología es un estudio microscópico del epitelio. La prueba para VPH o el VPH test es para decirme si la paciente tiene o no tiene el VPH y pudiésemos entonces usar la genotipificación viral para decirme qué tipo de virus tiene. Pero esto no es lo más recomendable en las embarazadas. Como les digo, en las embarazadas casi todo es observación.
Entonces, en ellas debe entonces diferirse el estudio de BPH, de citología más estudio de BPH posterior a las 6 semanas del posparto. La biopsia, en este caso, en la edad gestacional, solamente, como les digo, si observamos o diagnosticamos una lesión al inicio del embarazo que ha ido cambiando progresivamente cada vez en cada control prenatal, y a mí me hace sospechar que esa lesión ya está teniendo un comportamiento maligno porque a la colposcopia tengo cambios, hay neovascularización, el mosaico se vuelve más grueso, ¿ok? Eso de todas formas lo vamos a ampliar un poquito mañana. El mosaico se vuelve más grueso, la lesión se vuelve de mayor tamaño, entonces allí yo puedo justificar la toma de la biopsia. Muy buenas noches. Muchas gracias por las felicitaciones. Buenas noches. ¿Hasta qué tiempo máximo pueden aparecer las lesiones? Fíjese, como los decía al inicio de la ponencia, tenemos un periodo de latencia de la enfermedad. La latencia básicamente es ese momento en el que la enfermedad está infectando a las células, pero no me ha presentado ningún cambio visual. Entonces tenemos que pudiesen estar presentes incluso dentro de los primeros 8 meses para presentar alguna lesión, o si la paciente está en un buen estado inmunológico, a pesar de estar embarazada, no está sometida a altos niveles de estrés, y que probablemente, a pesar de que no tengamos el BPH test o el test para BPH ni genotipificación, entonces no está contraído algún tipo de BPH de alto riesgo, probablemente esta paciente no presente ninguna lesión. O si la presenta, tiene alto porcentaje, entre un 80 y un 90% de que esta enfermedad regrese espontáneamente durante el embarazo o incluso después del parto. Buenas noches, doctor. En Venezuela seguimos utilizando el tratamiento desde el NIC1. Excelente ponencia. Bueno, fíjense que eso es algo controversial. En Venezuela sí tienden a utilizarse, y lo veo porque a pesar de que soy un poco más, o tengo muy pocos años de experiencia con respecto a la especialidad, sin embargo, hemos podido observar que en Venezuela más nos llevamos por la medicina basada en la experiencia de otros especialistas, ¿ok? Muchos ginecólogos se basan en la experiencia que tiene otros especialistas y no se basa en buscar la evidencia científica que me establezca el tratamiento, cuando yo debo iniciar el tratamiento en una embarazada. Entonces, como lo dije en las láminas anteriores, no está permitido o no se debe realizar ningún tipo de tratamiento en un NIC1. En el NIC1 solamente es la observación, porque tiende a regresar solamente esa lesión. ¿Los hombres se pueden vacunar? Por supuesto que sí, también hay esquema de vacunación para los hombres. De todas formas, ese tópico lo vamos a tomar un poco mañana. Ya veo que salen varias preguntas con respecto a la vacunación, entonces voy a ampliar un poquito más el tema el día de mañana con respecto a esto. ¿Nos podrían facilitar las diapositivas? Por supuesto que sí. Si pueden, entonces, por el grupo de WhatsApp, donde se inscribieron para el webinar, dejan su email, entonces su correo, entonces yo pudiese hacérselos llegar. Excelente información, muchas gracias, excelente ponencia, muchísimas gracias por las felicitaciones. Ya vamos a seguir bajando. ¿Cuántas semanas se debe realizar a las cuántas semanas se debe realizar la citología cervical? Si la paciente está embarazada y no ha tenido ninguna citología previo a los 6 meses del embarazo, por ejemplo, me llegó una paciente en el primer trimestre de la gestación y no tiene citología 6 meses atrás, debo realizar la citología. Si la paciente está embarazada y tiene citología dentro de un lapso de los 6 meses, entonces no es necesario realizar citología, porque la enfermedad durante el embarazo tiende a regresar espontáneamente. ¿El tratamiento en el hombre es igual? No. El tratamiento en el hombre no es igual. El tratamiento en el hombre, en este caso, el hombre debe acudir a una consulta con un urólogo. ¿Ok? Recuérdense que en este caso yo soy ginecólogo y por eso estoy hablando de mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas, pero el urólogo es el más capacitado para realizar tratamientos en los hombres, y el hombre debe acudir a una consulta urológica si la paciente o su esposa, en este caso su pareja, tiene la infección por virus de papiloma. Está en el deber, más bien, de ir a una consulta con un urólogo. Con respecto al tratamiento con imiquimod, ¿cuántas sesiones se recomiendan en el embarazo?
fíjense, yo lo dije anteriormente en las láminas, el imiquimod no tiene evidencia científica que pueda usarse durante la gestación porque está categorizado dentro dentro de la categoría C para el embarazo. Entonces no hay evidencia que me diga a mí si pudiese ser teratogénico o no, entonces no debe utilizarse durante el embarazo, solamente en las pacientes no embarazadas. Entonces, si pudiésemos usar imiquimod, sí lo pudiésemos utilizar después del embarazo. O sea, diagnostiqué las lesiones durante el embarazo, espero 6 a 12 semanas después del embarazo y puedo entonces utilizar el tópico con imiquimod. Se entendió perfectamente que en embarazadas la conducta es expectante, es así, evitando en lo posible cualquier tipo de intervención. Entonces, para Inés quedó muy claro esta conferencia. Entonces, felicitaciones, muchísimas gracias, gracias por sus felicitaciones. Una paciente con lesión intraepitelial de alto grado y tiene un buen tratamiento con colpocitología, puede no llegar a un estado de malignidad. Exactamente. ¿Qué pasa? Una paciente que yo tengo el diagnóstico por una lesión intraepitelial de alto grado y que citológicamente y colposcópicamente no ha tenido ningún cambio, esa paciente tiene muy bajo porcentaje, es más, por debajo del 10% de que la enfermedad vaya a malignizarse, es decir, vaya a producir un cáncer invasivo. Me dicen por acá que en cuanto al grupo de WhatsApp no se puede enviar mensajes ya que está configurado solo para los administradores. Entonces yo conversaré con los administradores para que les permitan entonces realizar ustedes puedan entonces enviar mensajes allá. Ahorita les voy a de todas formas conversar con los organizadores. Pacientes con lesión intraepitelial de alto grado no es indicativo de cesárea. Exactamente. Una paciente con lesión intraepitelial de alto grado, que lo diga citológicamente, no es indicativo de cesárea segmental. ¿Ok? Eso no lo digo yo quiero que a veces quede claro por acá que esas cosas no las digo yo, sino que la dicen los estudios multicéntricos que han realizado, que en este caso toda la ponencia la saqué de las guías americanas y las guías europeas, ¿ok? Y ellos establecen que no es indicativo de cesárea, solamente es indicativo de cesárea si una lesión condilomatosa obstruye el canal vaginal, que me puede impedir entonces realizar el parto vía vaginal. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Si tienen entonces alguna duda o alguna otra pregunta, bienvenido sea, pueden levantar la manito por ahí. 2 participantes levantaron la mano. Entonces, Verónica, nuevamente pudieses emitir tu pregunta y Brandon también, entonces también pudiese emitir tu pregunta. Doctor, eso quiere decir que cuando desaparecen estos honguitos, como le decía. Ajá, como le decía. Ajá, y en el proceso de embarazo no aparecen durante, por ejemplo, en los 9 meses. Ella puede estar en su gestación hasta dar a luz sin interrupción de nada y puede sin cesárea normalmente y no se puede contagiar el niño. Ok, con respecto a eso, como les venía diciendo, si la paciente se encuentra en buen estado inmunológico y solamente hay cambios citológicos, o sea, la citología me dice a mí que hay cambios poilocíticos que te sugieren que tiene la enfermedad, que hay cambios citológicos que me sugieren que la enfermedad está presente o que me diagnostican la enfermedad, pero no tiene lesiones, es probable que durante el embarazo pudiese presentar las lesiones en el primer trimestre, pero posterior avanza la enfermedad, hay una regresión de esa lesión y estas pueden desaparecer. O también tenemos el caso de las pacientes que durante toda la gestación no tienen ningún tipo de lesiones, entonces lo más recomendable en ellas siempre va a ser el parto natural. Siempre va a ser el parto natural. Allá, gracias, doctor. Brandon, ¿tienes otra pregunta por allí? Sí, mi doc. ¿Sí me escucha? Ajá, claro. Bueno, le saludo desde Ecuador. Médico en materno-fetal. Pues diría que es un muy alto riesgo correr al momento de que cuando una paciente presenta BPH, es muy alto que no pueda dar luz por manera natural. ¿Sería mejor una cesárea? ¿O usted esté en desacuerdo con eso? Me preguntaría yo.
Ok, fíjense, yo comprendo enteramente la pregunta. Sin embargo, lo que digo es que los estudios o la evidencia, según las guías americanas, establecen que el parto natural siempre debe permanecer o siempre debe preponderar, aún así teniendo el diagnóstico de infección por virus de papiloma humano, porque según los estudios, okay, que a veces nos preocupa a los ginecólogos obstetras en este caso, a mí también me preocupaba antes de leer la información, decir, exponer a una paciente con BPH, con condilomatosis, con alguna lesión premaligna, exponer a ese feto, ya pensando en la parte más perinatal, exponer a ese feto a esta carga viral, uno pensaba y decía, bueno, sí, pudiésemos llevar a la paciente a cesárea segmentaria, pero la evidencia establece que por debajo del 3% es el riesgo de transmisión orofaringia para el feto. Esos son los estudios que han hecho los Estados Unidos y que han hecho los países europeos, que son los que llevan un mejor control en ese caso. Entonces, el 3% más o menos es el estimado de transmisión orofaringia para el feto. Entonces, es un bajo porcentaje con respecto a la infección por virus de papiloma humano y a su transmisión, y que por debajo del 1% la transmisión puede ser vertical. Eso según los estudios. Yo también a veces tiendo a ser partidario de que cuando veo un gran número de lesiones, por ejemplo, lo digo yo, saliendo, acuérdense que las guías no es un protocolo, la guía es cómo más o menos yo puedo hacer o qué puedo yo hacer, que me dicen los países que se han estudiado en el caso de que yo tenga una paciente, pero siempre hay que individualizar el caso. Entonces, si yo tengo una paciente con gran número de lesiones que a lo mejor no me obstruyen el canal de parto, pero en la región vulvar sí son abundantes, entonces yo particularmente también soy partidario de realizar cesárea segmentaria para no exponer a ese bebé que viene naciendo a que sea entonces parte de ese 3% de por lo menos yo en mi conducta, pero si son lesiones muy pequeñas, son lesiones muy escasas, eso hablando yo en mi poca experiencia, es el parto vaginal, perdón. Muchas gracias, mi doc. Decía por un estudio que salió relevante de genética, como yo estoy en especialidad materno-fetal, me supieron dar un estudio de genética en el BPH. Como se le pudo ver, puede ser transmitible por genética o no. Por la parte genética no conseguí estudios. Te mentiría al decirte que sí o que no. Desconozco porque dentro de las guías americanas no leí algún estudio que me diga transmisión genética de la infección. Entonces, no, si no hay estudios que hablen con respecto a este medio de transmisión, desconozco decirte si sí o si no pueda transmitirse genéticamente. Muy amable, mi doc. Una buena noche. Igual, muchísimas gracias. Entonces tengo por acá otra serie de preguntas. Bueno, fíjense, los organizadores acaban de decir que ya el grupo de WhatsApp está disponible para que todos puedan escribir y comunicarse. Entonces por allá me dejarían su email para pasarle entonces las diapositivas. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por las felicitaciones. ¿Qué tiempo de inmunidad la vacuna de BPH después de qué tiempo debe volver a vacunarse? Gracias. Ok, con respecto al esquema de vacunación, es específico. Se establece que la primera dosis debe realizarse a los 9 años y posteriormente no mayor a un lapso de 12 meses para la segunda dosis. Sin embargo, como les digo, eso es un tópico que tocaremos el día de mañana, porque en las pacientes embarazadas no debe iniciarse esquema de inmunización. Es decir, la paciente pudiese haber iniciado un esquema de inmunización antes de estar embarazada, ¿ok? Y que la segunda dosis le coincida casualmente con el inicio de su embarazo, debe suspenderse esa colocación de la segunda dosis hasta posterior al parto. ¿Qué tiempo da inmunidad la vacuna de BPH? Después de qué tiempo, ya la acabo de responder. Una gestante con NIC3 le conviene un parto vaginal o cesárea. Ok, fíjense, una paciente con NIC3, la evidencia, como les digo, la evidencia americana establece que lo más recomendable sea el parto vaginal, porque
posteriormente en el puerperio, estas lesiones tienden a tener una regresión entre un 20 y un 30%. Sin embargo, como les digo, en mi poca experiencia, puedo decirles que yo particularmente no sometería a una paciente con una biopsia que me reporte un NIC3 a un parto vaginal. Yo particularmente no la sometería a eso y preferiría entonces la espera segmentaria. Como les digo, son guías, no son protocolos estandarizados que me digan que debo hacer exactamente algo con la paciente. Entonces muchas veces hay cosas que se dejan bajo el criterio del médico, en este caso, que decida la conducta más expectante, más favorable para la paciente. Gracias por la información. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si tienen entonces alguna otra pregunta, pueden seguir levantando la mano. Si no, entonces culminaríamos el webinar acá. Recuerden que este es las pacientes embarazadas. El día de mañana entonces tocaremos en una paciente no embarazada, en la mujer. Ampliaremos entonces con respecto al tratamiento, la parte de vacunación que ya veo que les llama muchísimo la atención. Entonces trataré de leer un poco más a profundidad el día de hoy para llevarles la mejor información el día de mañana. Y bueno, entonces mañana nos veríamos por acá. De igual manera, a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Ya veo que varios del exterior nos acompañan, entonces ustedes verifiquen más o menos el horario que coincidiría en su país y nos encontraríamos el día de mañana entonces. Si no hay alguna otra pregunta. Entonces me despediría por acá, nos veríamos el día de mañana, que tengan feliz noche y mañana entonces continuamos con la conversación y la discusión. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su exponencia. De verdad que excelente. Gracias a todos los participantes. Estaríamos mañana en hora a las 7 de la noche, igualmente, hora de Venezuela, para la continuación de este webinar. Muchas gracias a todos los participantes y a usted, doctor, por su tiempo. Que tengan todos una feliz noche. Igualmente.